¿Qué pasa, editores y editoras de vídeo? Soy tu fiel editor de vídeo, Javi, de Edítalo Fácil, y hoy aprenderemos a cómo eliminar ruido del audio con DaVinci Resolve. Este vídeo surgió porque el otro día hice un gameplay, el micro con el que suelo streamear y grabar cosas, daba corto en la conexión de cable y se escuchaba como... Y claro, mi voz se escuchaba por encima de ese ruido, pero era muy molesto, así que pensé, entonces puedo hacer un vídeo de cómo eliminar. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque hay ruidos que no podemos eliminar. Por ejemplo, imagínense que esta es mi voz y el ruido está por encima de mi voz muy alto y se me escucha a mí de fondo como... Ahí no vamos a poder salvar el audio y la única forma que podemos hacer es volver a regrabar el audio. Pero ¿qué es lo que pasa al revés? Si mi voz se escucha perfectamente pero hay un ruido de fondo que está molestando, ahí sí podemos salvar el audio. Además de eliminar el audio, te voy a enseñar cómo mejorar un poquito la voz para que suene mejor con DaVinci Resolve también. Decirles que si quieres aprender más con DaVinci Resolve, aquí tienes un curso para ello. Y si quieres que edite tus vídeos y sea tu editor personal, aquí te dejo una etiqueta y en la descripción del vídeo tienes mi contacto, mi correo y mi Instagram. Una vez dicho esto, empezamos. ¡Casa de mi casa! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera! Una vez que hayamos abierto DaVinci y puesto el clic y vayamos a eliminar el ruido, estaremos en montaje y nos vamos a edición. Luego ponemos el clip del vídeo en el timeline y el otro paso sería localizar justo donde está el ruido y no se nos escucha a nosotros, solo el ruido. En mi caso es por aquí. Un poco ahí se escucha un poco de fondo. Pero sería bueno investigar un poquito más. Mira, aquí se escuchaba bien. Se escucha un... Vale, y un poco el juego de fondo. Y aquí más o menos lo señalizamos cortándolo. Y vamos ahora aquí a Fairlights, a lo de audio. Subimos. Y aquí tenemos donde estábamos antes. Y aumentamos aquí las ondas para verlas mejor. Y como vemos aquí se escucha el... Lo que haremos ahora, los primeros pasos que vamos a hacer es, vamos a efectos y channel, voice channel, y vamos aquí y le bajamos un poquito esto aquí y le subimos para mejorar un poquito lo que es la voz. Ahora en efectos aquí buscamos restauración y noise reducción, reductor de ruido. Nos aparecerá esto predeterminado y le vamos a The Rumble. Le damos a analizar y damos a la tecla espacio para que vaya el timeline hacia adelante. Y se escucha, ahora se escucha muchísimo menos que antes. Para que lo oigan, escuchen ahora sin el reductor de ruido. Con reductor de ruido. Se ha bajado bastante. Y podemos aumentar un poquito más el ataque. Vamos a probar. Ya se ha bajado un poquito más. Ahora un poquito más. Ya se ha bajado. Y lo que vamos a hacer ahora es darle otra vez a restauración y reducción de ruido. Y lo dejamos predeterminado y hacemos lo mismo. Analizar y le damos a espacio. Para que vuelva a analizar el ruido sobrante. Y lo dejamos predeterminado. Lo aumentamos el ataque un poquito. Y como escuchamos, ya no casi ni se escucha. Ahora está perfecto. Si le quito yo esto, vamos a escucharlo otra vez. Se escucha todavía un poquito más. Y si lo añadimos, ya nada. Hay 4 finales. Vale, ¿lo ves? Y mi voz se escucha como por encima y ya... Ah, no te está yendo. Y ya no se escucha para nada volver a hacer lo mismo. Bueno, ese ruido de fondo... Hay 4 finales. Y ahora, como le hemos metido 2 reductores de ruido, vamos aquí a dinámica. Para mejorar un poquito la voz, ponemos de entrada diálogo básico. Lo dejamos en 5.
el dimmer. 5 para aumentar un poquito la voz. Y ecualización, diálogo de limpio y finalizado. Y vamos a escuchar cómo se escucha antes. Ahora. ¿En serio? Pues nada, volver a hacer lo mismo. Bueno, hay 4 finales. Vale, hemos hecho 3 finales. Y ya casi ni se escucha nada del ruido ese. Y hemos eliminado el ruido ese fastidioso que nos daba. Así que una vez hecho esto, damos a entregar, exportamos. Si quieres apoyarme como creador, puedes convertirte en miembro del canal. Así que dale a este botón, suscríbete, activa la campanita para no perderte más vídeos así, dale un buen like, comenta para saber tu opinión y nos vemos en el próximo vídeo. Alright. Javi llegará con un tutorial, con un efecto chulo y pensando para ti. Pronto llegará ese